a la palabra. O sea, a tomar acción basándonos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios no la debemos simplemente limitar o limitarnos a oír la palabra de Dios. Tenemos que hacerla también, que es lo importante. Si usted viene a este lugar, usted va a un sitio solo a escuchar la palabra de Dios y no la va a cumplir, no está haciendo nada. Simplemente está siendo un simple oidor. Vamos a ir quiero que me acompañe a Santiago 1, 22, 23. Cuando lo tenga, dígame amén. Santiago 1, 22, 23. ¿Lo tiene ya? Se lo voy a leer. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿qué dice ahí? Oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Si usted y yo simplemente somos oidores de la palabra y no somos hacedores de ella, es como cuando en la mañana usted se ve en el espejo, prácticamente lo que está diciendo, que en la mañana usted se ve en el espejo, simplemente se ve, se acuerda cómo es en el momento que usted se ve en el espejo, pero después se olvida cómo es usted. ¿Sí o no? Usted se ve en la mañana en el espejo y dice, wow, este soy yo. Pero en el transcurso del día no se acuerda cómo es su rostro. Eso es la gente que simplemente escucha la palabra de Dios, pero no la hace. La Biblia nos compara con ese tipo de personas. Cuando una persona actúa, es porque está creyendo en la palabra. Y podemos ver que cuando una persona cree, la palabra de Dios también actúa en él. Cuando usted cree la palabra de Dios y la hace, esa palabra de Dios actúa conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si usted está creyendo con fe la palabra del Señor, dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Ojo. Pero los resultados que usted quiere en su vida van a venir porque usted actúa conforme a la palabra que ha escuchado. En este caso, la palabra de Dios. Si yo le digo a usted, no temas, que dice el Señor, que los que temen a Jehová, Él acampa alrededor de ellos y les defiende. Yo le estoy diciendo a usted, palabra. Usted la va a creer. ¿La cree, sí o no? La tiene que creer porque es la palabra de Dios. ¿Cuándo va a ser efectiva esa palabra? Cuando su fe lo mueva a actuar creyendo que realmente es así. Si no, de otra manera, la palabra de Dios no puede hacer un cambio en su vida. Vamos a ir rápidamente a 1 Tesalonicenses 2:13. Si me están siguiendo en esto, ¿verdad? Debemos de ser oidores de la palabra, pero también debemos hacer o ser hacedores de la palabra. Como hijos de Dios, como cristianos, como dije yo ayer, como pueblo escogido, adquirido por Dios, linaje dice real, dice la palabra del Señor. No simplemente debemos delimitarnos a ser un simple pueblo, sino debemos delimitarnos a ser un pueblo que hace la palabra del Señor, que cumple la palabra del Señor. ¿Lo tiene ya? Amén. Dice 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice ahí que la recibisteis, no como palabra de hombre, ojo, no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Usted es un creyente porque cree la palabra del Señor. Si no cree la palabra del Señor, usted no es creyente en nada. Creerá en otras cosas. Pero si usted no cree la palabra del Señor, cuando usted lee la Biblia, y cuando, por ejemplo, usted lee un Salmos que dice Salmos 91, dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Quién no le gusta ese Salmos? Pero para poder usted habitar bajo el abrigo de ese Altísimo, tiene usted que estar cumpliendo la palabra, no solo estarla escuchando. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Ahora bien,
Nosotros actuamos porque creemos y la palabra actúa en nuestra vida. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo actúa la palabra de Dios en nuestra vida cuando nosotros por fe la creemos y cuando la practicamos? ¿Cómo actúa? Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de hablar, porque la palabra de Dios nos enseña a caminar de una vida recta delante del Señor. Anoche hablábamos del testimonio que como iglesia, como persona, nosotros tenemos que tener hacia los demás. Si nosotros no estamos, simplemente estamos siendo oidores de la palabra y no estamos haciendo hacedores de ella, nuestro testimonio tampoco va a ser tan bueno. Porque la gente que nos rodea va a decir, ese dice que es cristiano, es creyente, pero yo no veo que hace lo que la Biblia dice. ¿Alguien ha escuchado esto? Dice, yo no veo que esa persona haga lo que la Biblia dice, pero sin embargo va a la iglesia. Entonces, si nosotros no somos hacedores de la palabra del Señor, nuestro testimonio con los que están allá afuera no es bueno. Debemos de hacer la palabra real, debemos de practicar la palabra de Dios. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué difícil es amar al prójimo como a ti mismo. Pero sin embargo, Dios nos lo dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuánto se ama a usted? Si usted se pincha un ojo, le va a doler y va a llorar si es posible. Se machuca un dedo por ahí con la puerta, ni lo quiera. Dice, ay, mi dedito, le duele todo el cuerpo. Imagínese usted comparar ese amor que usted se tiene con el de afuera. Cuando usted logra hacer esto, usted está siendo, ¿qué? Hacedor de la palabra y no solamente oidor de ella. Oidor de ella. Ahora bien, cambia nuestra conducta y manera de pensar. Porque cuando la palabra actúa en nosotros, hay un cambio en la persona, ¿sí o no? Hay algo diferente. El rostro cambia. La actitud cambia. Aquel que andaba todo frustrado, ahora anda gozoso y dice, ¿sabes qué? Estoy pasando una tribulación, un problema, estoy todo enfermo, pero yo sé que Dios me va a sanar. Porque su palabra dice que por sus llagas fuimos curados. Entonces está actuando en fe conforme a la palabra. ¿Me entiende esto? Está siendo hacedor de la palabra en fe. Porque está creyendo lo que Dios dice. Actuar es ponerse en acción. Y ponerse en acción, como estoy poniendo este ejemplo antes, no siempre implica en moverte. En ir a hacer. Actuar, ser hacedores de la palabra es actuar también, como dije antes, en fe. Cuando usted ora por un empleo, es necesario moverse, ¿sí o no? No va a orar por un empleo y no va a esperar que Dios venga y se aparezca y lo coja de la manito y lo lleve. Mira, aquí está tu empleo. No, hay que moverse. Pero cuando comenzamos nosotros a actuar en fe, cuando comenzamos a orar al Señor y comenzamos a declarar de que Dios va a obrar conforme a lo que nosotros estamos pidiendo. Porque dice la palabra del Señor, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Siempre nos relacionamos a veces de otra manera. Ese texto dice, pidan y se os va a dar. Pero vayan, busquen que van a encontrar. Entonces vemos aquí que debemos de pedir al Señor con fe, basándonos en la palabra, pero que también debemos nosotros actuar. ¿Usted quiere que Dios cambie su vida? Actúe. Metámonos más con el Señor. Busquemos más la presencia del Señor. Leamos más la palabra del Señor. Y conforme usted va leyendo la palabra del Señor, Dios le va a ir enseñando a usted cómo Dios quiere que usted viva. Cómo Dios quiere que usted hable. Cómo tiene que caminar. Porque Dios cuando hace algo, lo hace bien. No lo hace a medias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora bien, cuando a nuestra mente vienen pensamientos negativos, vienen pensamientos de confusión. Muchas veces viene el miedo, ese temor, ¿no? De qué va a pasar mañana. Mañana no tengo para pagar esta factura, ¿qué voy a hacer? Mañana no tengo trabajo y tengo que pagar el piso, ¿qué voy a hacer? No sé, ¿estará Dios conmigo? No, yo no lo veo.
Y a veces nos frustramos y vienen pensamientos de duda, vienen locuras a veces a la cabeza de la gente. Conozco una persona que tuvo un problema y cuando le dije yo, oye, ¿y qué vas a hacer? Me dijo una tontería, pero absurda, algo absurdo, que yo me molesté y todo. Porque digo yo, son conocedores de la palabra, están apartados de Dios, pero son conocedores de la palabra y no hacen por decir, tan siquiera Dios me va a sacar de este problema. ¿Cuántos hijos de Dios dentro de la iglesia ni siquiera dicen, Dios me va a ayudar? Simplemente corren de allá para acá, frustrados, buscando la solución. Cuando Dios dice, yo estoy aquí, clama a mí que yo te voy a responder. La palabra de Dios nos enseña que Dios va a estar ahí si nosotros actuamos como en fe. Primeramente, haciendo hacedores de la palabra, buscando su misericordia. ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres que Dios te abra las puertas? Actúa en fe. Actúa en fe. Cuando viene todo este cúmulo de cosas a nuestra vida, porque llega un tiempo de que todos los problemas se acumulan, ¿sí o no? De repente tienes un mes y no estás tranquilo. Dices, wow, este mes he tenido tranquilidad. Y a veces ni apreciamos ese mes que Dios nos da esa tranquilidad. Porque vamos en tiempos y tiempos. Entonces, no reconocemos que ese mes Dios nos dio tranquilidad. Pero de repente llega un mes que se acumula todo. Te quedas sin trabajo, no tienes dinero, tienes que pagar el diario vivir de cada uno de nosotros. Y otros peores, ¿sí o no? Pero usted y yo debemos de darle gracias a Dios porque podemos todavía nosotros decir, Dios está conmigo. Otros no lo pueden decir porque no conocen. No lo conocen. Pero usted puede decir, Dios en medio de mi problema, Él va a estar. Y cuando venga la duda, cuando venga el temor, cuando venga la flaqueza, cuando usted venga, ya no tenga ganas de seguir en el camino del Señor, cuando usted quiera tirar la toalla, en vez de salir frustrado, corriendo a buscar cualquier solución, usted y yo tenemos que permanecer tranquilos, confiando en el Señor. Y debemos de permanecer confiando y entrando en el reposo del Señor. Cuando dice Salmos 23:1, ¿a quién le encanta ese salmo? ¿A quién no le encanta ese salmo? El Señor es mi pastor, dice, nada me faltará. ¿Sí o no? Usted está actuando en fe en base a la palabra. Y es oidor de la palabra y actúa, hace la palabra. Cuando usted dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y recita todo el salmo ese, usted está diciendo, yo voy a confiar en el Señor. Me voy a esforzar a buscar una solución, pero creyendo en la palabra del Señor. Creyendo que Dios me va a dar la salida. Creyendo que Dios me va a dar la dirección. Pero muchas veces conocemos la palabra del Señor, pero no tomamos en cuenta a Dios. Si usted no está tomando en cuenta a Dios en medio de su problema, en medio de su enfermedad, aunque usted sepa la palabra, no va a haber los resultados que usted quiere. Ahora bien, cuando una persona conoce la palabra, présteme atención acá, y la acepta, pero no actúa conforme a la palabra, esa persona simplemente está diciendo a todos sí, perfecto, sí. Como aquel que dijo, le hablábamos de la palabra y Dios dice, no, yo lo sé, sí, yo lo sé. Y te dicen todo así, todo que sí. Esa persona dice todo que sí, yo lo sé, yo lo puedo. Sí, en tal sitio de la Biblia. ¿Se ha encontrado usted con alguien así? Yo me he encontrado con mucha gente así, que se sabe la Biblia, pero no actúa en ella. ¿Saben por qué? Porque no cree. Por lo tanto, nunca van a recibir los resultados que ellos quieren. Porque no son hacedores de la palabra. Dios nos dice en su palabra que sus mandamientos no son difíciles como para no cumplirlos o ponerlos en práctica en nuestra vida. Y le voy a poner un ejemplo. Vamos a ir a Deuteronomios 30, 11, 14. Oh, qué tan difícil son tus mandamientos, Señor. Oh, qué difícil es cumplirlos.
Había un joven que se acerca a Jesús y le dice, oh, Jesús, mira, el joven rico le dice, yo he guardado todos tus mandamientos, le dice este joven. Hago esto, hago lo otro, he guardado todos los mandamientos. O sea, me sé tu palabra, cumplo tu palabra, y le dice a Jesús, pero te falta algo. Ve, vende todo lo que es y dáselo a los pobres. Aquel hombre dice que se fue entristecido, se fue triste. Podía hacer de todo, podía saberse la palabra, pero él no cumplía la palabra, no la hacía. ¿Tiene ya Deuteronomios 30, 11, 14? Dice así, porque este mandamiento, ponme atención, mira lo que dice la palabra, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué dice ahí? Para que la cumplas. Dice que la palabra está en nuestra boca, en nuestro corazón, para que la cumplamos. No dice la palabra aquí para que simplemente la oigas. Dice para que la cumplamos. Dios nos manda a cumplir su palabra. Es fuerte. Si Dios dice que tú tienes que predicar su palabra, tú tienes que predicar su palabra, porque la tienes que cumplir. ¿Sí o no? Ahora bien, la palabra fue escrita para creyentes y los creyentes tienen la ventaja de tener cuerpo, alma y espíritu. Eso nos permite que nosotros, a través del Espíritu Santo, Dios nos dé el discernimiento de la palabra del Señor. Hay gente que lee la Biblia y no entiende lo que lee, porque Dios o no le ha pedido a Dios todavía el discernimiento para entender su palabra. Nosotros, para poder ser o cumplir la palabra de Dios, debemos de decirle al Señor, dame entendimiento para que lo que yo lea, yo lo pueda entender y yo lo pueda cumplir. Ahora, yo tengo unas respuestas para las diferentes excusas a veces que la gente pone para no ser hacedores de la palabra de Dios. Y la primera es porque no entienden. Porque no entienden. Y vamos a ir a Salmos 119. Salmos 119, 33, 34. Si tú no entiendes la palabra del Señor cuando la lees, le puedes decir lo que dijo el salmista al Señor en el Salmo 119, 33, 34. Dice, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Y mira lo que dice en el 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Dame entendimiento. ¿Entendimiento sobre qué? Sobre la palabra. Y no simplemente dice el salmista, se queda, dame entendimiento y ya está. Dice, dame entendimiento de tu palabra, la voy a guardar en mi mente, en mi corazón, pero también la voy a cumplir. Es lo que está diciendo él. A usted y a mí de nada nos sirve de que Dios nos dé el entendimiento de la palabra, nos revele su palabra si no la vamos a cumplir. ¿Cómo usted va a tener el resultado que usted quiere en su vida si no está cumpliendo la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos queremos ser bendecidos. Cumplamos la palabra del Señor para que podamos ser bendecidos. ¿Cuántos queremos ver resultados cuando nosotros le pedimos algo al Señor? Todos. ¿A que sí? Y nos encanta que el Señor nos responda. Y a veces Dios nos responde por su pura misericordia. Pero no es porque usted y yo seamos los mejores cristianos. O no es porque usted y yo estemos cumpliendo a rajatabla la palabra de Dios. Por su pura misericordia, muchas veces Dios nos responde.
No es por lo que yo le venga a hablar a usted que Dios le va a responder, no. Es por la pura misericordia que Dios tiene cuando usted se acerca a Él y dice, Señor, dame entendimiento, voy a guardar tu palabra y la voy a cumplir. Entonces Dios dice, ahí entonces yo voy a abrir los cielos sobre tu vida. Y cuando tú ores, aquella palabra de clama a mí que yo te voy a responder, la voy a hacer real en tu vida. De lo contrario, no. Porque es así. Enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos, o sea, tus mandamientos. Los guardaré hasta el fin. No me lo aprendo hoy y cuando salgo de la iglesia se me olvida. No, hasta el fin de mi vida. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. No es a medias. No vamos a cumplir la palabra de Dios a medias. Hay que cumplirla de todo corazón. Ahora bien, otros que no entienden o no quieren es porque están presionados. Presionados. Vamos a ir a Juan 8, 31, 32. La gente que está prisionera, la gente que está esclavizada por el pecado, la gente que tiene sus ojos vendados y sus oídos tapados, no pueden ver ni escuchar la palabra del Señor. Y mira lo que dijo Jesús en Juan 8, 31, 32. Dijo, entonces, les dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él. Habían creído en Jesús estos judíos. Si vosotros, dice, permaneciereis, ¿dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Qué dice ahí? Y la verdad les hará libres. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor. Cuando usted comienza a hacer la palabra del Señor, esa verdad que usted está leyendo, esa verdad que usted está practicando, le va a hacer libre de la opresión, de la duda, del temor, del fracaso, del porvenir del mañana. Esclavitud del pecado. Porque el Señor es el que restaura, el Señor es el que limpia, el Señor es el que le purifica a usted a través de la palabra. Y en otro sitio, en otro lugar dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Qué falta entonces para continuar nosotros estando más limpios todavía cada día delante del Señor? Cumplir su palabra. Iglesia, usted allá afuera, usted tiene que cumplir la palabra del Señor. Donde quiera que usted esté, usted tiene que cumplir la palabra del Señor. Tiene que portarse bien y dar un buen testimonio para que otros puedan decir, ah, mira, ese hombre sí cumple la palabra del Señor. Quiero ir a la iglesia que va a ese hombre o esa mujer. Porque usted está viviendo su vida conforme a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay otros que no entienden la palabra del Señor o no quieren saber de la palabra del Señor porque están en condenación. Condenación. Vamos a ir a Juan 5:24. Y luego alguien que me busque Romanos 8:1. Mira lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye, ¿qué? Mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, dice, ¿qué? A condenación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando usted simplemente es un oidor de la palabra, está bien que escuche la palabra, porque a la final va a hacer efecto el Espíritu Santo a través de ella. Pero si usted no es hacedor y no cree en la palabra, todavía, déjeme decirle que está con un pie en condenación y el otro pie casi en la vida eterna. Qué fuerte, ¿verdad? Porque debemos nosotros, dice, como dice acá, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando usted cree la palabra del Señor y usted deja que el Espíritu Santo obre en su mente, en su corazón, y a través de la palabra Dios viene y lo va cambiando, usted ya va pasando
a formar parte de la vida eterna que Dios nos tiene preparado para nosotros. ¿Cuántos creen eso? Yo lo creo. Romanos 8.1, ¿quién lo tiene? ¿Alguien lo buscado? Amén. Léamelo, por favor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Si usted no está en Cristo Jesús, no cae que se lo diga, ¿verdad? Hay condenación, lo voy a decir, hay condenación. Pero si usted y yo estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Porque Él ya pagó un precio por usted y por mí en la cruz. Y Él nos ha dejado su palabra para que la entendamos, para que la practiquemos, y a través de su Espíritu Santo, Él nos va a guiar. Porque Jesús no dijo en ningún momento, les dejo los libros por ahí del Antiguo Testamento para que los lean. Jesús dijo, me voy, pero les voy a dejar un consolador. Y ese fue el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo, más su palabra, Él obra a través de nosotros. Ahora bien, cuando ya no tienes ganas ni fuerzas, ¿a quién le ha pasado eso? No tienes ganas ni fuerzas. Vas a ir por la vida sintiéndote derrotado, no tienes ganas de venir a la iglesia. Dices tú, ¿para qué voy a ir a la iglesia si oro y el Señor no me contesta? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si más frustrado? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si yo no veo el resultado que quiero? Pues déjame decirte de que no ves el resultado que quieres porque simplemente no estás practicando la palabra del Señor. ¿Qué más te puedo decir? Ahora bien, mira lo que dice Isaías 4, 28, 31, no lo busques, te lo voy a leer. Dice, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerza, dice el 29, al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Quién te da fuerza? Dios. ¿Quién te multiplica las fuerzas? Dios. Pues acuérdate de este texto, te lo regalo. Ahí está en tu Biblia también. ¿Cuál dice? Deuteronomios, Isaías. Isaías 40, 28, 31. Acuérdate de esto y guárdatelo en tu corazón. Cuando no tengas fuerzas, cuando no quieras seguir adelante, cuando el problema te ha aplastado, cuando la enfermedad te tiene aplastada, acuérdate que Jehová Dios es quien te da la fuerza, te las multiplica para que tú puedas seguir adelante. Y mira lo que dice, que Él da fuerzas al que no tiene ninguna fuerza. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, préstame atención aquí, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán, y dice, no se fatigarán. Eso es lo que Dios da a aquellos que permanecen en su palabra, cumplen su palabra. Amén. Eso es lo que Dios nos da. Por eso el cristiano tiene que ser un cristiano valiente, tiene que ser un cristiano que persevera. La palabra dice que el que persevera hasta el fin, ¿qué? Alcanzará. Acuérdese de esta palabra. Si usted persevera en la palabra del Señor, lee la palabra del Señor, cumple sus mandamientos, usted va a recibir las hermosas promesas que tiene Dios. Y no solo eso, sino que el ángel de Jehová va a acampar alrededor suyo. Cuando el enemigo venga y quiera hacer sitio alrededor de su campamento, no va a poder porque ya va a estar ocupado, ¿sabe por quién? Por Dios mismo. Porque usted teme su palabra, porque usted cumple su palabra. Ahora bien, Dios nos da fuerza, Dios nos da la oportunidad de levantarnos. Para todos estos tipos de excusas que nosotros podamos poner con respecto a Dios, a relacionarnos con el Señor, todas las excusas que podamos inventar, hay una respuesta en la Biblia.
hay una respuesta. No existe una excusa que alguien haya dicho que en la palabra de Dios no esté la respuesta. Así que no hay excusa para Dios. No hay excusa. Usted se puede excusar conmigo. Usted me puede decir, mira pastor, tal día esto, tal día no voy. Excúsate conmigo, pero excusarte con Dios no puedes. Porque Él sabe lo más profundo de tu corazón, de mi corazón, y de Él nada podemos ocultar. Es tremendo el Señor. Yo no puedo venir y excusarme con usted porque hay un Dios grande que me está mirando. Y me está mirando todo tiempo. Yo tengo que tener cuidado y tener temor, no miedo a Dios. A Dios se le tiene temor, reverencia, porque Él es Dios creador de los cielos y de la tierra. Es el Dios que te ha formado a ti, es el mismo Dios que me ha formado a mí. Por lo tanto, su palabra es real. Y cuando Él dice, yo voy a cumplir mi palabra, Él la va a cumplir. La palabra de Dios dice que aquel que comenzó su obra en nosotros, la va a perfeccionar. Y Él dice que si la va a perfeccionar, la va a perfeccionar. Amén. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo te va a meter en el trapiche Dios? No lo sé. ¿Cuánto te va a machacar? No lo sé. Pero Dios va a cumplir su palabra. Y si tú estás en este lugar hoy, es porque Dios va a cumplir su palabra. A su tiempo. A su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bien, la clave para poder creer la palabra del Señor es tu fe. Tu fe. Dice, si tuvieses fe como un grano de mostaza, dice, tú le vas a decir a este monte, quítate de aquí y plántate en el fondo del mar. Si tuvieses fe como un grano de mostaza. El secreto para que la palabra de Dios actúe, aparte de la fe, voy a decirlo así, un secreto. ¿Qué no es secreto? Realmente es la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. Cambiar mi forma de pensar y cambiar mi forma de actuar como hijo de Dios. Usted como hijo de Dios, usted no puede andar derrotado aunque sus problemas sean grandes. Y présteme atención con esto y dijera esto. Como hijos de Dios no podemos nosotros andar ahí siempre con cara de derrotados, porque es que realmente la palabra dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que pasa es que el enemigo viene muchas veces y nos aplasta tanto que nos sentimos derrotados y nos olvidamos de la palabra del Señor. Jesús cuando estaba en el desierto, siempre pongo este ejemplo, es el mejor ejemplo que yo puedo encontrar en la Biblia con respecto a la palabra del Señor. Cuando estaba en el desierto, tenía necesidad, tenía hambre, después de 40 días de estar ayunando, día y noche. ¿Qué hambre tendría el Señor? Yo me tomaba un café y 4 galletas y ahora tengo un hambre terrible. Y no han pasado ni 8 horas. ¿Qué hambre tendría el Señor? ¿Qué hambre tendría el Señor con 40 días y 40 noches que viene Satanás y se le aparece para tentarle? Y Satanás sabía que tenía hambre de Jesús. Y le dice, oye, veo que tienes hambre, pues dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús, ¿tú crees que Jesús le dijo, bueno, si yo quiero, lo hago? Porque soy Jesús, el Hijo de Dios. No, Jesús viene y coge la palabra del Señor y le dice, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos atribulados, cuando estamos ahí hechos polvo, cuando estamos fracasados, que nos sentimos así, que no remamos en contra de la corriente y no avanzamos, nos acordamos de la palabra del Señor? Cuando estamos enfermos ahí, que no podemos más ni movernos, nos acordamos de la palabra del Señor. Muy pocas veces. Entonces, ¿cómo Dios va a actuar en medio de nuestra situación si no estamos creyendo la palabra de Él? Tenemos que creer, tenemos que confiar en lo que el Señor nos dice. Y voy acabando ya. Para que usted y yo podamos
ser hacedores de la palabra del Señor, cumplir la palabra del Señor, tenemos que haber primero nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, viene a la iglesia, escucha la palabra, pero no ha nacido de nuevo, no va a poder cumplir. Porque necesitamos nosotros nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Dejar que el Espíritu de Dios venga a nuestra vida, a nuestra mente, nos revele su palabra y nosotros comenzar a dar esos frutos que Dios nos dice que demos. Dios nos muestra en su palabra en Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Présteme atención aquí. Pero a ellos, dice, no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O escucharon la palabra, pero no les fue de provecho. ¿Por qué? Porque faltaba el ingrediente, la fe. Si usted escucha la palabra y no tiene fe, no le va a aprovechar de nada. Présteme atención en esto. Si usted escucha la palabra, se lo vuelvo a repetir, y no tiene fe, no le va a aprovechar de nada el haber escuchado la palabra de Dios. Por lo tanto, el resultado que usted quiere no lo va a ver. Porque tiene que tener ¿qué? ¿Alguien que me lo diga ahí? Fe. Fe. ¿Cuánta fe tienes tú para creer en la palabra del Señor? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta fe tienes tú para creer en la palabra del Señor? La palabra, escúcheme bien, sin creencia, viene a ser un conocimiento más a tu vida. Es como cuando lees un libro cualquiera. Mucha gente aquí tiene la costumbre de leer libros. Simplemente están llenando su intelecto, están llenando su conocimiento. Pero la palabra de Dios es diferente. Porque cuando tú lees la palabra de Dios y no es simplemente un conocimiento más, sino que tienes fe en ella y actúas conforme a la palabra del Señor, vas a ver los resultados que tú quieres. En tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, en el marido que está duro, que no se arrepiente, en la madre que descuida a sus hijos, en la esposa que no quiere buscar de Dios. Todos esos resultados los vas a ver. Pero hay que tener fe y ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Dice la palabra del Señor que los que creemos en Cristo Jesús sin haberle visto, somos, ¿qué dice? Bienaventurados. ¿Usted ha creído en Cristo Jesús por medio de qué? ¿De un cuento que le contaron por ahí? No, de la palabra, por medio de la palabra. Nosotros hemos creído en Jesús o hemos creído en Jesús por medio de la palabra. Somos, dice, bienaventurados. Más que todos aquellos que murieron con Él. Porque aquellos creyeron porque le vieron. Creyeron porque vieron que sanaba enfermos. Creyeron porque vieron que levantaba muertos. Levantaba paralíticos. Por eso creyeron. Pero usted y yo hemos creído por la palabra del Señor. Vea cuánto poder tiene la palabra del Señor. Y por esa palabra usted ahora cambia su manera de pensar, cambia su manera de actuar, y ya no anda como gallina corriendo para todos lados buscando qué hacer, sino que dice, no, yo creo que Dios me va a ayudar porque lo dice su palabra. Amén. Y cuando su palabra dice que yo estoy contigo hasta el último día de tu vida, Dios la va a cumplir. Falta el ingrediente secreto, fe. Fe y actuar conforme a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y acabo ya. Vamos a ir a Juan 20, 26, 29. ¿Lo tiene ya? Juan 20, 26, 29. Se lo voy a leer. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás el incrédulo, el que no creía.
había visto a Jesús, había escuchado la palabra de Dios. Présteme atención aquí. Este discípulo había estado con Jesús, lo había visto, había visto cómo sanaba los enfermos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo resucitaba a los muertos. Pero sin embargo, este no creía, era incrédulo. Y era discípulo de Jesús. Estaba con Jesús, comía con Jesús, dormía ahí con Jesús, andaba con Jesús. Sin embargo, era el discípulo que no creía. Llegó Jesús estando, dice, las puertas cerradas. Y se puso en medio y le dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, ojo, Jesús sabía quién era Tomás. Y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Ahora, donde yo lo quiero llevar es más adelante. Le dice, no seas incrédulo. Le dice Jesús, no seas incrédulo, sino creyente. Usted no tiene que ser incrédulo de la palabra, tiene que ser creyente de la palabra. Y cuando usted sea un verdadero creyente de la palabra, usted va a actuar conforme a lo que la palabra le dice. Y bien, y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo, présteme atención aquí, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Usted es bienaventurado, hermano, hermana, porque usted no ha visto a Jesús, pero a través de la palabra que otro le predica, usted ha creído en el Señor. Es bienaventurado, doblemente feliz, dice la palabra del Señor. Y en Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tengo certeza y convicción en el corazón de que aquello que espero lo voy a recibir, entonces estoy aplicando la creencia y estoy aplicando la palabra de Dios a mi vida. Estoy actuando, estoy siendo un hacedor de la palabra. ¿Me ha entendido todo lo que le he dicho? Amén. Si nosotros decimos, es pues la fe, la certeza, y creo lo que yo voy a recibir porque la palabra me lo dice, yo estoy también siendo un hacedor de la palabra. Estoy poniendo en práctica lo que la palabra me dice. Hay algunos consejos para ser personas de acción. Usted y yo tenemos que ser gente de acción. No quedarnos simplemente con el mensaje, sino tenemos que actuar. ¿Sí o no? Amén. Porque de nada me sirve, o de nada le sirve a Dios hablarnos si nosotros no vamos a actuar. Dios quiere que como hijos, como iglesia, actuemos. Y la primera es, si no lo haces hoy, ya no lo hiciste. Si tú no actúas hoy, ya no actúas. Ya no vas a actuar mañana. Es mentira. Dice, si no lo haces hoy, quizás no lo harás mañana. Si no tomas acción ahora ante una decisión o una oportunidad importante, menos posibilidades hay de que lo hagas más adelante. Si tú no tomas la acción hoy, préstame atención, de actuar conforme a los mandamientos de la palabra, si tú no tomas la acción, no actúas y no tomas la decisión de obedecer su palabra, muy difícilmente lo vas a hacer mañana. Tiene que ser hoy, actuar ya. Segundo, habrás evitado la postergación indefinida. ¿Qué quiere decir esto? Si tomas acción, ahora evitarás el estar postergando aquella tarea indefinidamente o en caso de que termines por postergarla, al menos habrás avanzado a algo. No tienes que estar diciendo, ya Dios obrará. No tienes que estar diciendo, no, ya dejaré de pensar que Dios algún día me va a cambiar. No, tú tienes que decir, Dios me va a cambiar hoy, Dios va a obrar hoy. ¿Por qué seguir dándole tiempo al Señor? Tiene que ser ya. La venida de Cristo está muy cerca. A lo mejor viene esta noche. Ojo, no estoy diciendo que viene esta noche. A lo mejor. Aclaro. Dice la Biblia que ni los ángeles saben el día ni la hora. No vayan a decir por ahí que dijo uno por ahí que hoy venía el Señor. No. ¿A qué se ríe? Claro, porque luego cualquiera anda hablando cualquier tontería ahí de uno. Entonces, si el Señor viniese esta noche, ¿cómo estaría usted? ¿Actuó en base a la palabra? ¿Cumplió la palabra del Señor? Sí, dice que sí. Pues muy bien.
Bien, tercero, ya habrás cumplido con los primeros pasos. Una de las principales causas de la frustración de la gente, presten atención, es que nunca dan los primeros pasos. Nunca. Siempre, ya lo haré. Es como el que encontramos ayer. Le digo, oye, te quiero ver por la iglesia, ¿verdad? Dice, ya iré. Nunca dan ese primer paso. Si tú nunca das el primer paso a actuar conforme a la palabra del Señor, no lo vas a hacer. Difícilmente. Y mucho menos vas a ver el resultado que quieres. Al tomar alguna acción, dice, nunca dan los primeros pasos al tomar alguna acción que acerque un poco más al objetivo. ¿Cuál es tu objetivo al venir aquí? ¿Venirme a ver a hablar a mí? No. Si vienes tú a verme a mí, vienes a perder tu tiempo. Claro que me tienes que ver porque soy yo, pero tú tienes que venir a ver al que está arriba. Y tienes que venir a ver, a escuchar, no lo que yo te hablo, sino lo que te habla el que está arriba a través de mí, porque yo simplemente soy un canal. Amén. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que dar ese primer paso, de decir, Señor, yo voy a tu iglesia porque yo quiero que tú cambies mi vida. Yo voy a la iglesia porque yo quiero estar cerca de tu presencia. Y esos son los primeros pasos que tú y yo debemos de dar. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Actuar inmediatamente. Cuando tú y yo aprendemos a actuar inmediatamente, ese inmediatamente ya se vuelve en un hábito. Hay personas que son sagaces, rapidito, encuentran la solución para todo, ¿sí o no? Rapidito. Oye, pero no te preocupes, mira, cualquier cosa vamos a hacer. Y boom. Y no es que andan diciendo, vente mañana. No, mira, ahora esta tarde vamos a ver qué hacemos, o en este momento vamos a buscar la solución. Son sagaces, actúan. Entonces se mantienen actuando rápidamente y ya se hace un hábito. ¿Un hábito para qué? Para llevarte al objetivo que tú quieres alcanzar. Cuando tú dices, yo voy a actuar, voy a decir, voy a ir a la iglesia y me voy a acercar al Señor, me voy a olvidar de todos mis problemas, me da igual lo que esté pasando, yo voy a buscar la presencia de Dios, voy a buscar la misericordia de Dios, tú estás actuando sagazmente. Estás haciendo las cosas como las tienes que hacer. Cuando dudas, cuando actúas inmediatamente, se convierte en un hábito. Ser una persona de acciones rápidas te permitirá conseguir más en la vida. Préstame atención. Ser un cristiano sagaz, que sagazmente se acerca a la presencia de Dios, vas a conseguir más rápido tu objetivo conforme a lo que Dios quiere hacer en tu vida que aquel que es más lento. Que todo el día dice mañana. Que aquel que está diciendo mañana le doy mi corazón al Señor, ya me tocará el Señor, ya dejaré de pensar así, hoy seguiré pensando igual. Ahí te vas a quedar. Pero aquel que sagazmente dice, no, yo voy a la iglesia porque yo quiero que Dios me hable, Dios me cambie, Dios me quite la manera de pensar, de actuar, ese más rapidito va a ver los resultados en su vida. Así que póngase las pilas usted. Tomar acción inmediata disminuye el miedo a comenzar algo. No tengas miedo de emprender algo. Actúa. Cuando dudas, al tomar acción en tu mente, puedes ver qué ocurrirá si las cosas te salen mal. Si no lo pruebas, si no lo intentas, no vas a ver los resultados. Puede que termine siendo más fácil de lo que pensaste. En el camino del Señor, a veces nos frustramos tanto y a veces los mismos que nos rodean nos hacen ver las cosas tan difíciles. Cuando Dios dice, pero si es tan fácil, simplemente cree en mi palabra. Camina. Simplemente camina conforme a mi palabra. Simplemente actúa conforme a mi palabra y vas a ver los resultados. ¿O usted cree que de puro gusto está en la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por añadidura. No, porque la Biblia entre sí, desde Génesis hasta Apocalipsis, está toda entrelazada. Porque una cosa nos lleva a otra, pero todos tienen un fin. Que usted y yo seamos como Dios quiere que seamos. Amén. Actuemos como Dios quiere que actuemos. Que marquemos la diferencia, pues. Que digan ahí, en esa iglesia, sí cumplen la palabra del Señor. Vámonos por ahí. Usted y yo somos llamados a hacer la diferencia, marcar la diferencia.
Y acabo. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Qué fuerte, ¿verdad? Usted puede tener mucha fe. Y présteme atención. Usted puede tener mucha fe y decir, Dios me va a ayudar. Pero si no se mueve, si no hay obras, es como aquel que dice, no, estoy orando para que Dios me dé una esposa. Y si no la busca, ahí se va a quedar a forrar Biblias, decimos allá en Honduras. Ahí se va a quedar esperando. Hay que moverse. Como aquel que dice, no, yo estoy orando por un trabajo, pero está en casa sentado viendo la tele. Ahí no le va a llegar. Hay que buscar dirección. Dios te va a dar la dirección. Como aquel que dice, Señor, provee mi alimento a mi casa. Hay que moverse. Hay que actuar. Señor, yo quiero que cambies mi vida. Y dice el Señor, vale pues, actúa, ríndeme tu corazón, dame tu corazón. Y yo lo voy a cambiar mañana. Tenemos nosotros que hacer obras conforme a la palabra del Señor para ver los resultados que tú quieres. Dígale al que tiene a su lado, ¿usted quiere ver obras? ¿Quiere ver los resultados? Entonces, haga la palabra del Señor. Cumpla la palabra del Señor. Vamos a orar.